Más pendientes de lo que es la lectura macroeconómica que marca el pulso de lo que está pasando, sobre todo en la segunda economía del mundo, en esa recuperación económica que no termina de convencer y en la que hoy tenemos una de cal y otra de arena. Tenemos por un lado la producción industrial, que ha supuesto un jarro de grafía, vuelve a quedar por debajo de lo esperado, mientras que las ventas minoristas, esa demanda interna que trata de apuntalar Pekín, parece que hoy sí da una lectura positiva. Ha superado las expectativas en el mes de mayo, creciendo el 3,7% en comparación con el año anterior. Es la lectura positiva, como decimos, en una jornada en la que las métricas arrojan esa lectura mixta. Por un lado, esa producción industrial que queda por debajo de lo esperado, crece solo un 5,6% pese frente al 6% que se esperaba, e importante, la inversión en activos fijos ha aumentado un 4%, también por debajo del 4,2%. Es la lectura de una economía, de la segunda economía del mundo, que sigue estando en el punto de mira y que sin embargo no termina de arrancar. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que los mercados no pierden ni de lejos de vista lo que está pasando en el mercado en Europa y sobre todo después de las dos grandes citas con la política monetaria, con la Reserva Federal y anteriormente el Banco Central Europeo. Por partes y según lo que han dicho en las últimas horas, importante como desde la Reserva Federal, Neel Kashkari ha dicho que la Reserva Federal se encuentra con disposición, se encuentra en un buen momento como para poder darse un tiempo antes de decidir si recorta los tipos de interés. Asegura, y lo ha dicho así a la CBS, que necesitan tener claros los datos, claros los convencimientos de que la inflación, de que los precios caminan de manera sostenible hacia ese 2% del objetivo de inflación. Y todo esto, por supuesto, mientras, por supuesto, ya arrancamos la semana pendientes de qué pueda pasar en torno al mercado parisino, en torno al mercado de Francia, sobre todo después del varapalo que sufrieron los mercados la semana pasada. Recordemos, hace 7 días amanecíamos en plena resaca electoral en Europa, adelanto electoral en Francia, y ahí arrancaba esa marea roja que se extendía por los mercados europeos la semana pasada y que saltaba finalmente en medio de las dudas de lo que pueda pasar, en medio de las alzas de la extrema derecha, y que comenzaba a cotizarse, meterse la presión en el bono, en la deuda francesa, que marcaba máximos desde 2017 frente al Bund, frente al bono de referencia alemán. Con todo lo que están diciendo hasta ahora los miembros del Banco Central Europeo en fuentes a Reuters, es que de momento lo que consideran es que los que tienen que responder, los que tienen que tranquilizar al mercado, son las propias autoridades francesas, y el Banco Central Europeo, dicen esas fuentes, no tienen ningún plan para discutir compras de emergencia de bonos franceses. Tranquilidad por parte de la institución monetaria, la mirada puesta sin lugar a dudas en torno a ese mercado de deuda en Francia. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que, junto con esas referencias económicas, geoeconómicas, que cotizan y que vigilan muy de cerca los mercados, se tiñe sin lugar a dudas por esa crónica de la diplomacia internacional, de la geopolítica, que escribe la crónica de esta mañana de lunes, que sigue avanzando hacia lo que va a ser el término del primer semestre de este año, ya con la mirada en la segunda parte del año. En este contexto clave, en las últimas horas, lo veníamos contando, esa cumbre de Suiza, esa cumbre sobre Ucrania, que, como decían los expertos, no se puede llamar cumbre de paz, dado que no estaba invitada a Rusia. Las propias autoridades helvéticas presentaban esta cita como el inicio de las conversaciones para celebrar en una segunda ocasión, una segunda cita en la que sí estuviera centrada e invitada a Rusia. Pero son muchas las cosas que se han dicho. Es verdad que ha habido muchos países que han asistido y no han firmado, pero 80 países han firmado esas conclusiones de la cumbre sobre Ucrania, en la que sí ha habido ideas claras que se han defendido. Ha sido integridad territorial como la base absoluta para alcanzar a una solución al conflicto, a un fin de la guerra, pero sobre todo con un mensaje claro, por una parte,
El propio Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que no puede haber paz sin integridad territorial, y además las declaraciones de la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha dejado claro y ha trasladado ese mensaje claro por parte de Europa a Rusia, señalando como la propuesta de Putin, la propuesta de Moscú para llegar a un fin del conflicto va a ser inaceptable. Dice que lo que está pidiendo, sin lugar a dudas, Vladimir Putin no se puede tomar en serio. Dice que ningún país aceptaría jamás lo que considera que son unas condiciones indignantes, lo que sería y apuntaría al desarme de Ucrania. Lo que dice von der Leyen no haría más que dejar desarmada una Ucrania ante próximas agresiones, y por supuesto dice cómo insiste Putin en hacerse con esos territorios que reclamaba desde el primer momento, y que por supuesto acabaría con esa integridad territorial. Clave, sin lugar a dudas, lo que está siendo los ecos de esa cumbre sobre Ucrania que se ha celebrado en Suiza, en Ginebra, como clave también, por supuesto, lo que está pasando en Oriente Medio, en clara oposición de lo que está siendo la postura del jefe de gobierno de Benjamín Netanyahu con lo que han sido las decisiones del ejército. Lo que ha dicho Netanyahu es que no va a aceptar, y ha criticado los planes de esas paradas tácticas militares a lo largo de cada día para dejar paso a la ayuda humanitaria. Dice Netanyahu que es inaceptable. Con todo, la mirada sigue puesta, por supuesto, en lo que está siendo el tablero internacional y lo que pase con Ucrania. Diez minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos avanzando en este primer paso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una mañana que arranca con los datos que hemos conocido de China y que vuelven a arrojar una lectura mixta sobre lo que está siendo la recuperación económica en la segunda economía del mundo. En las ventas minoristas, esa demanda interna por la que trabaja Pekín ha superado las expectativas. En mayo han subido el 3,7% en tasa interanual, batiendo las expectativas. Es la lectura más positiva de los datos que hemos conocido esta mañana. Entre otras métricas, la producción industrial y la inversión en activos fijos no cumplen con lo esperado. La producción industrial ha crecido un 5,6% interanual frente al aumento del 6% esperado, mientras que la inversión en activos fijos ha aumentado un 4% respecto al mes de mayo del año pasado, también por debajo de lo previsto. La Oficina de Estadística ha detallado que las ventas minoristas totales han alcanzado los 540.320 millones de dólares, con un aumento interanual del 3,7% en las zonas urbanas y un 4% en las zonas rurales. Por otro lado, la caída de la inversión en activos fijos se ha visto arrastrada por una caída más pronunciada en la inversión inmobiliaria.
Y la conferencia sobre Ucrania en página de geopolítica del tablero internacional se ha saldado con un mensaje claro: la integridad territorial debe sentar y servir la base de cualquier acuerdo de paz con Rusia. 80 países se han unido a esta petición en un comunicado conjunto que ha coronado esos 2 días de reunión en Suiza en una cumbre marcada por la ausencia de Rusia que no fue invitada. Unas 100 delegaciones, en su mayoría de países occidentales, han asistido a esta cumbre, muchos de los cuales han participado pero no han firmado esa conclusión, ese comunicado oficial. Los expertos analizan de todas formas cómo podrían alinearse de ahora en adelante. India, Arabia Saudí, Sudáfrica o los Emiratos Árabes Unidos se han estado representados por sus jefes de la diplomacia u otros delegados y se han contado entre los que no han firmado el documento final. Una jornada en la que el documento final decía que la Carta de Naciones Unidas y el respeto por la integridad territorial y la soberanía pueden servir y servirán como base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalaba cómo el mundo está profundamente preocupado por la guerra surgida tras la agresión de Rusia y denunciaba cómo la guerra está violando ese derecho y los principios clave de la Carta de Naciones Unidas. Aseguraba von der Leyen que esta violación tiene importantes repercusiones en las economías de todo el mundo, ya sea en la seguridad alimentaria, el acceso a la energía o el comercio internacional. Von der Leyen apuntaba que saben que la paz en Ucrania no va a ser ni se va a lograr en un solo viaje, en un solo paso, sino que va a ser todo un viaje. This high-level attendance shows one thing. The world cares deeply about the war provoked by Russia's aggression. The war blatantly violates international law and key principles of the UN Charter, and it has major negative impacts on countries across the globe, be it in food security, access to energy, or international trade. And time and again, speakers yesterday and today emphasized this impact on their economies. And so it is highly significant and valuable that so many parties came to Switzerland to discuss a way out of the war. The conference was entitled Path to Peace, and rightly so, because we know that peace in Ukraine will not be achieved in one step. It will be a journey. Von der Leyen, que ha denunciado que no ha habido conversaciones de paz porque Putin no se toma en serio el fin de la guerra. Dice que el jefe del Kremlin insiste en la capitulación, en la captura de los territorios ucranianos e insiste en el desarme de Ucrania para dejarla vulnerable. Dice que nadie, ningún país, aceptará estas condiciones. It was not a peace negotiation because Putin is not serious about ending the war. He's insisting on capitulation. He's insisting on ceding Ukrainian territory, even territory that today is not occupied by him. He's insisting on disarming Ukraine, leaving it vulnerable to future aggression. No country would ever accept these outrageous terms. Y en esa comparecencia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalaba que es importante que todos los participantes de esta cumbre apoyen la integridad territorial de Ucrania, porque dice que no habrá paz duradera sin integridad territorial. It's important that all participants of the summit supported Ukraine's territorial integrity, because will be no lasting peace without territorial integrity. Clave, sin lugar a dudas, esa conferencia sobre Ucrania, como clave mirar lo que está pasando en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha criticado los planes anunciados por el ejército de realizar pausas tácticas diarias en los combates a lo largo de una de las principales
carreteras de acceso a Gaza para facilitar la entrega de ayuda al enclave palestino. La oposición del jefe del Ejecutivo llega después de que el ejército anunciase detener la actividad desde las 5 GMT hasta las 16 horas en ese área del cruce de Kerem Shalom hasta la carretera de Salah al-Din y luego hacia el norte. Justo tras conocer esos informes de pausa humanitaria de 11 horas, Netanyahu se dirigía al secretario militar y le dejaba claro que considera que esta medida es inaceptable. El ejército ha aclarado por su parte que las operaciones normales continuarán en la ciudad fronteriza de Rafah, el que ahora es el principal foco de su operación en el sur de Gaza y donde 8 soldados perdían la vida el sábado. La reacción de Netanyahu subraya las tensiones políticas sobre la cuestión de la ayuda que llega a Gaza, donde las organizaciones internacionales han advertido sobre el drama humanitario. Importante hasta ahora mirar también las voces, el análisis que llega desde los bancos centrales. Los responsables del Banco Central Europeo no tienen planes para discutir compras de emergencia de deuda francesa, de bonos de Francia. Según publica Reuters, que cita fuentes de la institución monetaria, desde el BCE cree que corresponde a los políticos franceses tranquilizar a los inversores, asustados por la perspectiva de un gobierno de extrema derecha, un alza del partido de Marine Le Pen que hacía que el presidente Emmanuel Macron adelantase los comicios para la Asamblea Nacional, para el Parlamento de Francia. Los mercados financieros franceses sufrieron esa brutal liquidación a finales de la semana pasada, cuando los inversores recordaron posiciones ante esa convocatoria de elecciones anticipadas que podría dar la mayoría a la extrema derecha, lo que llevó a algunos analistas a especular sobre una intervención. Y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, cree que el Banco Central, que la Fed tiene buena disposición para tomarse su tiempo, analizar los datos de inflación, de economía del mercado laboral, antes de comenzar a recortar los tipos de interés. En declaraciones a la CBS ha subrayado la necesidad de comprobar que la inflación está en camino de llegar a ese 2% de manera sostenible. Kashkari cree que si este año solo hay un recorte de tipos, probablemente tendrá lugar hacia finales de año. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.